con nuestros siguientes panelistas que se van conectando. Ya le vemos ahí, creo que está por ahí Adriana. Le vamos a ir saludando. ¿Cómo estás, Adriana? Feliz día del podcaster. Feliz día a los dos y también a todos los que nos van a escuchar y están escuchando. Un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno. Adriana, ¿tú estás en La Paz o en otra ciudad? En La Paz. Yo vivo en La Paz. Qué bueno. Sí. Qué bien. Y ya tenemos a Claudia Daza, que nos acompaña también. Buenas noches. Bueno, ahora se está conectando el audio, entonces nos va a costar un poquito más para poder escucharla y darle la bienvenida. Ahora sí. Un saludo, ¿cómo estás, Claudia? Buenas noches. Hola, Adriana, un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas noches, Richard y Claudia. ¿Cómo están? Me he perdido, no sabía dónde estaba el link, perdón. No te preocupes. Justo a tiempo. Qué bien, ¿no? O sea, me encanta el panorama que tenemos ahora. En la anterior fase eran de hay conocimientos masculinos y ahora estamos presentando a una perspectiva femenina. Eso es lo que me gusta de la variedad de nuestro día. Eso es lo lindo de los podcasts. Totalmente. Sí, eso me gusta, no sentirme tan sola, ¿no? Bueno, para nuestros oyentes, para nuestro público, empezamos la siguiente sesión y presentamos formalmente, ¿no? Nos acompaña Adriana Leitón. Ella es podcaster, su podcast se llama Acción Semilla. Cuéntanos un poquito sobre tu podcast, Adriana. Sí, con gusto les comento. Yo y una amiga más, que se llama Andrea Aramayo, tuvimos la idea de crear este podcast. Es un podcast sobre emprendimiento y empresa boliviano. Especialmente hay aquellos emprendedores que están haciendo un cambio en nuestro país y nace de la aspiración de que en algún momento los bolivianos apreciemos y valoremos realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque siempre tenemos una actitud muy tal vez derrotista, que aquí en Bolivia no somos como en otros países, pero realmente sí somos, se hacen cosas muy interesantes y poco a poco estamos aportando a que el país crezca y cambie. Entonces, estamos hablando con ese tipo de emprendedores y empresarios en Acción Semilla. Qué lindo, Adriana. Me gusta ese punto de vista positivo que dices, ¿no? Y es muy cierto. Bolivia y tal vez toda Latinoamérica tiene este síndrome de, como decía, ¿no? Del impostor y que nos traiciona en muchos aspectos. Muchas gracias por tu presencia. Y también nos acompaña Claudia Daza. Ella también es parte de un equipo grande. Por un lado tienen el podcast La Escoba Cultural y también colabora en la revista Rascacielos, en el podcast de la revista Rascacielos. ¿Cómo estás, Claudia? Un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas noches, felicidades a los podcasters el día de hoy. Creo que todos, coincidimos en este festejo justamente con este encuentro y me encanta, ¿no? Me encanta que nos conozcamos, que nos veamos la cara, no solamente escucharnos, sino también vernos, conocernos, y aquí estamos para servirles, ¿no? Y tienes mucha razón el decir vernos, que esa es la parte humana que tenemos, porque no solo es las redes sociales de escribirnos, no siempre es la necesidad del contacto, ya que sí, en este momento no podemos un contacto físico, pero un contacto visual de saber quién eres, qué cabello de color tienes, si usas lentes, si no usas lentes, pero y en cualquier momento podernos encontrar y saludarnos, eso es lo más importante, conocernos en toda nuestra perspectiva. Muchas gracias, Claudia, por decir esa palabra, porque realmente sí es necesario conocernos entre todos. Y ha sido la gran oportunidad de celebrar este 30 de septiembre, Día del Podcast, y darnos un espacio pequeño para realmente conocernos y que las personas también nos conozcan, nuestros oyentes. Pero Claudia, también cuéntanos un poquito de tus podcasts, por favor. Bueno, yo soy radialista, ¿no? Soy radialista hace como 20 años más o menos, soy comunicadora, pero digamos que una de mis especialidades es la radio.
Entonces, de la radio, yo trabajo en Radio París La Paz y me especialicé en la radio en periodismo cultural. Y ya después surgió la inquietud mía de hace como unos 10 años más o menos, de publicar digitalmente mis entrevistas, no todas, ¿no? Y las tenía en mi blog. Están en el blog de la Escoba Cultural, las entrevistas que yo consideraba dignas de archivar y de compartir, ¿no? Y después, hace algunos años, creo que 3 años me conocí con Pablo Pando, y con quien tuve la inquietud de abrir, de abrirme más a otras plataformas, ¿no? Y es ahí donde el Pablo me dijo, yo te ayudo. Nos juntamos un día, me ayudó y me ayudó a ver cómo se sube de manera ya a diversas plataformas en Spotify, Acast, Deezer, etcétera, etcétera. Entonces ahí me casé tecnológicamente con Podcast Bolivia porque él me invitó a la comunidad y pude inscribirme. Posteriormente, también como trabajo en periodismo cultural, soy parte del equipo de la revista Rascacielos, ¿no? Que si algunos lo conocen, si no lo conocen, se trata de una revista de crónica, ¿no? De cronistas bolivianos. Entonces, igual, hace año y medio hemos sacado un podcast de crónica, ¿no? Entonces, la diferencia que yo tengo, digamos, en estos dos podcasts es que en la Escoba es cultural, yo manejo entrevistas a gente que trabaja en el área cultural, artistas, gestores, personajes importantes de nuestra cultura. Y en la revista Rascacielos estamos tratando de manejar lo que viene a ser la crónica pura, ¿no? Y trabajamos con una cantidad de colaboradores en la revista, en escritura, y bueno, hemos saltado a lo que viene a ser el audio para contarlos, obviamente, desde la narrativa auditiva, ¿no? Y el sonido te da otra sensación, la voz es muy importante al momento de contar historia. Nosotros somos un continente donde la voz es lo más primordial al momento de contarnos chismes, de escuchar nuestros dramas, de contar y de vivir las noticias, de conversar, de criticar, de decir las canciones, de sentir la música de otra forma. Entonces, nada, pues el audio digital, el podcast nos ayuda también a traspasar las fronteras con nuestras historias, con todo el trabajo que se hace en cuestión de lo narrativo, ¿no? De la crónica. Eso más o menos es lo que soy y lo que hago, digamos, como podcaster. Y también Pablo también nos ayudó. Yo realmente le tengo mucho, mucho cariño a Pablo, le mando saludos. Siempre le molesto porque tengo dudas y le digo cómo se hace, cómo él me ayudó muchísimo en algunas dudas. Y también se ofreció a dar varios talleres, ¿no? Para un grupo que también yo dirijo, que es Pica. También hemos sacado podcasts en Pica hace 3 años, creo, donde se presenta otro tipo de material, ¿no? Pero bueno, el mundo del podcast es alucinante, porque la materia prima de la voz tiene un misterio y eso es lo maravilloso del podcast, el misterio de la voz y las almas que están dentro de la voz. Qué lindas palabras, Claudia. Y muy Claudia, cierto. estás inspiradísima. Soy muy habladora y relatora. No, buenísimo, ¿no? Realmente me he quedado así. No, las palabras perfectas Ese para tiempito después de que terminaste es parte de la narrativa, ¿no? Le ha dado potencia a lo que has dicho, ese pequeño silencio. Y bueno, disculpa, Abraham, que te corte, pero adelante. aquí voy a subrayar lo que ha dicho Claudia. Realmente hay que darle mucho agradecimiento a Pablo. Pablo Pando es parte así fundamental de la comunidad boliviana de podcast.
no está aquí por el momento, por diferentes situaciones. Él nos ha dicho, por favor, chicos, sigan metiendo. Es que de verdad, ¿no? Mantener una comunidad no es fácil. Es un tema más de apoyo mutuo, ¿no? A ver qué hacemos ahora, ¿no? Y todos tenemos una o mil vidas al mismo tiempo que vivir. Y como hace rato hemos dicho, el tiempo siempre nos falta tiempo, ¿no? Pero bueno, es que hay que reconocer, realmente hay que reconocer el valor de Pablo. Siempre está predispuesto a ayudarnos, y siempre lo está haciendo, siempre está apoyando ahí a todas las personas. Así que, Pablito, te mandamos un abrazo y no dudes que cuando tú necesites a alguien, todos los que estamos aquí, los más de 116 podcasts que tenemos ya registrados en Podcast Bo, es gracias también a todo lo que hemos ido realizando y a Pablo especialmente. Así que le mandamos un apapacho fuerte a Pablito. Ahora sí, Muy dale, bien. Abraham. No, y es realmente fuerte la presencia de Pablo, ¿no? Igual, él me ha jalado a mí, él jaló a Josie, entonces es como nuestro papá pitufo, ¿no? Entonces, un gran abrazo a Pablito. Y muy bueno que mencionas esto de comunidad, ¿no? Y lo vivimos en carne propia con la comunidad de Podcast Bo, nutrirla, trabajarla, hacerla crecer. Entonces, les pregunto, Adriana, Claudia, como podcasteras, ¿qué implica para ustedes esto de una comunidad de oyentes? ¿Qué se imaginan o cómo es que ya tal vez tienen una comunidad? Pues me gustaría escuchar sus palabras ahora. Adriana, ¿qué tal si empezamos contigo? Sí, súper, me parece. A ver, yo y mi compañera somos personas muy novatas en el podcast comparadas a Claudia. Realmente no somos mucho del mundo ni de la radio ni de la comunicación. O sea, fue una idea que surgió por amor a la idea del emprendimiento, que veíamos que era algo que faltaba. Y también somos un podcast muy nuevo, ¿no? Hemos empezado en mayo y sin embargo hemos sentido que en un poco tiempo hemos podido conocer gente gracias al podcast, que también se ha vuelto parte de nuestra red de contactos y gente con la que hemos podido compartir y aprender muchas cosas, no solamente invitados, sino personas que nos han conectado a gente increíble y muy interesante, como así es como hemos llegado a conocer a la comunidad de podcasters bolivianos, ¿no? Entonces, la comunidad que nosotras quisiéramos llegar a tener, porque en este momento es muy pequeña, es una comunidad de personas que se apoyen y promuevan el emprendimiento boliviano, es decir, que se consuma lo nuestro y se aprecie lo nuestro. En este momento, las personas con las que nos hemos contactado y que han escuchado el podcast nos han dicho no solamente que se han sentido inspirados por las historias de las personas en el podcast, sino también motivados a emprender, que es justamente eso lo que nosotras quisiéramos lograr. Entonces, una comunidad, yo pienso que es eso, ¿no? Que tú y las personas se sientan inspiradas por tu trabajo y el trabajo de las personas invitadas al podcast. Entonces, la comunidad es primordial en un podcast. Sin la comunidad, nadie escucharía el podcast, ¿no? Es como el fin de lo que hacemos, que otras personas se sientan identificadas con tu trabajo. Pienso que es muy lindo y es algo que se valora mucho, ¿no? Tienes mucha razón, Adriana. Pese a lo joven que todavía es tu podcast, aún tienes una visión muy clara. Y esa visión es la que va a continuar creciendo lo que es una comunidad. Porque si todos compartimos una misma visión, entonces las cosas se van más fácil, ¿no? O sea, se van como un imán pegando para seguir un mismo rumbo. Y hay algo que mencionó que al principio, Claudia, fue la comunidad de radio. Y eso me encantaría conocer, muy un paréntesis extra, porque la radio y el podcast son como algo debatible. Pensamos en algún momento que la radio es obsoleta y que hay que renovarnos con el podcast. Sin embargo, estamos con el mismo, en Bolivia por lo menos todos seguimos escuchando una radio, tenemos una radio favorita y seguimos sintonizando y esa comunidad. ¿Cómo es? Quiero que
me compartas esa parte, por favor, Claudia, de la comunidad en la radio y si se ha extendido esa comunidad a la comunidad podcaster. Bueno, sí, es un debate, ¿no? Muy grande eso de que si el podcast es radio o no. Para mí es, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que mucha gente relaciona la radio con el aparato y no es así. Es como decir cine, ¿no? Entonces, mucha gente puede pensar en el cine, en el multicine, en el megacenter. Ese es el lugar de donde sale una película, ¿no? Pero estamos viendo cine ahora en nuestras casas, de manera digital. Podemos ver cine en el celular. Entonces, cuando hablamos de radio y de podcast, para mí es de la gente que trabaja con la voz, ¿no? La materia prima es la voz. Yo creo que nuestros abuelos no han sido podcasters porque no ha habido la tecnología, ¿no? No hemos podido escuchar las radios mineras de hace muchos años porque no hay la tecnología. Sin embargo, en este instante, el podcast puede ser, como es visto ahora, de una manera del trabajo, del audio en lo digital, es decir, que nosotros podamos escuchar en los autos, que podamos escuchar en la compu, en el celular, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros podemos escuchar programas de las radios mineras de hace 40 años, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, digamos, soy parte de, digamos, de esa línea en el debate, ¿no? Mucha gente, los primeros que han iniciado los podcasts han sido los radialistas, al momento de pasar al mundo digital, ¿no? Hay podcasts antiguísimos de muchas radios que si ustedes buscan, hay podcasts de hace añazos, ¿no? Es lo mismo que la tele. En este instante, de alguna forma, estamos haciendo lo audiovisual también, ¿no? Entonces, esto se puede estar pasando en la tele, pero como la comunicación se ha democratizado y todos podemos tener un micrófono, todos en este instante podemos hacer hasta nuestras películas y eso es lo maravilloso. Entonces, es ahí donde se ha ido transformando la producción, digamos, de la voz, ¿no? De la voz, porque básicamente todos trabajamos con un micrófono, con música y con sonido, ¿no? Con folies, o como lo queramos llamar. Estamos haciendo lo mismo que se hace en la radio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunidad, pues obviamente lo que les decía hace rato, los latinoamericanos justamente somos gente que nos encanta escuchar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunidad de radio, justamente tengo un amigo periodista que decía hace unas horas, alguien está transmitiendo, alguna radio está transmitiendo la llegada de la marcha a Santa Cruz y él sentía que no había alguien que esté cubriendo esa llegada, ¿no? Periodísticamente hablando. Y claro, yo decía, pucha, qué grave, porque seguramente sí lo están transmitiendo en vivo en el Facebook. Sin embargo, esa comunidad, digamos, que estaba muy acostumbrada a escuchar los conflictos en la radio, de alguna manera yo siento que está abandonada también. Porque muchos suponemos que todo el mundo escucha ya en su celular y no es así, ¿no? Entonces, hay una comunidad muy grande de gente adulto mayor, por ejemplo, que necesita escuchar, ¿no? Y yo soy muy oyente, seguidora de una radio, me encanta la Radio Mundial, no sé si la conocen, donde pasan, es la única radio que te pone solo música para adultos mayores, me hace recuerdo muchísimo a mi papá, y realmente te ponen los iracundos, te ponen, ¿no? Entonces te ponen varias canciones, y eso es lo que escucha mi mamá, no escucha más, no escucha otras cosas, le encanta. Entonces, y ahora obviamente también hay un mundo retro que le gusta ir hacia atrás, ¿no? A ver qué se puede escuchar. A mí me encantaría escuchar podcasts de las radios mineras, escuchar podcasts de de las radios de pueblo, porque necesitamos conocernos, necesitamos no solamente nosotros
los que somos de la generación X, Y, Z, ¿no? Que sí estamos cautivados por este formato, pero siento que las otras radios pueden enriquecer bastante al público seguidor del podcast. Ahora, las comunidades son diferentes, ¿no? La misma comunidad que antes llamaba el programa Proteste Ya, digamos, en algún programa de radio, ahora ya protesta en el Facebook, ¿no? Y ya nadie te corta tu renegada, ¿no? Y esas cosas. Entonces también, obviamente, hay una especie de transformación, de evolución de los públicos, ¿no? Y cuando hablamos de públicos, de podcast, de comunidad, también estamos hablando de comunidades que siguen noticias, que ve tele, o sea, es un mundo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que estos públicos consumen de todo y que quieren de todo también. Yo siento que los públicos son más exigentes, ¿no? Es como que uno presenta un podcast y te dicen, pero ¿por qué no lo has filmado? ¿No? Y uno dice, ya, o sea, que es un público que te está exigiendo imágenes, ¿no? Pero al mismo tiempo yo siento que en Bolivia recién está empezando el hábito de escuchar podcast, siento que no está todavía habituado, que quiere ver, ¿no? Que quiere ver en las redes y quiere ver la cara del que habla. Sin embargo, yo creo que también hace rato he escuchado la anterior intervención en la que hablaban de Clubhouse, ¿no? No sé si han escuchado. Sí, es Clubhouse. Yo no he participado, me han comentado y me parece fantástico, porque es gente discutiendo sobre temáticas, ¿no? Entonces, creo que también la gente, se está creando comunidades de acuerdo a los intereses, ¿no? Eso es muy interesante porque antes no había eso. Y las posibilidades que te da ese Clubhouse de tener grupos de conversaciones donde la gente hable como yo estoy hablando ahorita, ya, y me quieren callarse, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Entonces, siento que el público va y viene, el público cambia y se pasa al podcast la gente que sí lo ha descubierto. Entonces, siento que hay que hacerlo, que hay que mostrarlo más a la gente que se ha quedado con la radio y que hay que jalarlo. Pero al mismo tiempo, hay que llevar nuestros productos al otro público que se siente abandonado, que es el de la radio, ¿no? Y ahí es donde yo siento que se puede generar una comunidad más sólida, porque estamos pensando en todas las generaciones. Fin, ya. No, Ahí. bien, Claudia. ¿Sabes qué me haces recuerdo, Claudia? Sí. Que yo estoy seguro que hay gente o sea, hay un podcaster ahí que tiene tal vez su síndrome del impostor, y que hemos hablado de eso, que quiere hacer algo para cierto tipo de público, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Yo soy quenista hace mucho tiempo. Claro que me he divorciado del folclore porque ha llegado a un momento así demasiado comercial para mi gusto. Sin embargo, por pura casualidad encuentro un podcast en el YouTube con pura música folclórica, neofolclórica, pero de la buena, pues, ¿no? Y eran cuates así de mi generación que estaban hablando, que tal músico, que él era quenista, que él era charanguista, así, sumamente interesante, y era como si me hubiera trasladado así al momento de la radio color, y cuando había ese tipo de diálogos entre músicos, invitados y demás. Pero cosa que no hay ahora, ¿no? Ahora el boom del neofolclore vinculado a toda la dinámica comercial de la música es distinto. O sea, ya no te pones a hablar de la calidad musical que hay, musicalmente hablando del folclore, sino de quién jala más, que cuál morenada pega, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos eh, en el podcast se puede encontrar. Yo estoy seguro que debe haber por ahí un podcaster que está promocionando los iracundos y la historia de ellos y todo eso, igual que Radio Mundial. El Ujú. detalle Sí, es sí, que sí.
potenciemos eso y nos conozcamos, como tú dices, entre nosotros y tengamos esa capacidad de poder hablar de tecnología así digital de punta y poder discutir como hay el podcast de los vinilos, ¿no? De toda esa música de los vinilos y cómo es toda esa movida en torno al vinilo, como ya hasta como un patrimonio, ¿no ves? De la historia de la humanidad. O sea, realmente hay muchísimo y creo que lo que nos falta es tener esa confianza, estos talleres que tú has dicho, de qué es podcast, o sea, desmitificar la complejidad de esto y poder compartir y realmente hacer esta democratización de la tecnología, ¿no? Que tú has mencionado. Porque todos pensamos, creo que todos hemos crecido así con esa influencia de la radio, pero siempre la radio era la antena, tu consola y una cosa así súper compleja, inalcanzable, que ahora afortunadamente con un celular podemos sobrepasar y poder llegar a hacerlo, ¿no? Y como tú dices, esto cuento nada más así como para conectar con lo que mencionas, eh, con mi colectivo Pachacamani nos hemos lanzado a hacer el podcast para como un tipo de contenido de música autóctona y eso, para llevar a la radio comunitaria donde yo estaba, tenía conocidos, ¿no? En provincia Ingavia, y le dejaba y él pasaba así de cuando en cuando esas grabaciones. Esa era la idea, o sea, mi objetivo no era para la gente de esto, sino era para la gente de las comunidades. Y eso es interesante, por eso Pachacamani Radio se llama mi podcast, porque esa era la idea para que la gente ubique que es radio también, ¿no? Ujú. Pero bueno, luego te volteas la tortilla y hay todo este mundo de las plataformas y del podcast también, que a veces nos termina apabullando, pero si partimos de algo, tal vez algo muy de nicho, muy de comunidad, pero en realidad es todo lo que podemos hacer nosotros, es lo que, a dónde quisiéramos llegar. Por ahí estoy intentando conectar la idea con lo que has mencionado, Gloria. Perdón que me haya metido así de entrada. Sí, yo me quiero seguir metiendo un ratito, si me dejan los compañeros. Claro. Otra cosa que se me ha quedado para hablar de comunidad es que em, creo que tenemos que pensar más allá de una comunidad de escuchas, ¿no? Del podcast, en una comunidad de productores del podcast. En la lógica de la revista Rascacielos, no sé si la conocen, es una revista de crónicas. Nosotros hemos empezado a trabajar con muchos colaboradores, ¿no? Esta revista se hace con colaboradores y creo que la palabra de estos últimos tiempos es la colaboración. Esta revista, y es la característica justamente de los últimos medios, digamos, que tenemos, es que ya no hay una voz oficial que te narra algo, ¿no? No es el periodista estrella, sino son varias mentes. Entonces, es ahí donde nace, donde surge lo colaborativo, ¿no? Y nosotros hemos lanzado muchas veces convocatorias para hablar de un tema, ¿no? Hemos lanzado una convocatoria, por ejemplo, para narrar historias de amor entre bolivianos y europeos, por ejemplo, ¿no? Y nos han caído un montón de historias de personas que nosotros no sabíamos, o sea, o no conocíamos, pero que escribía de una maravilla, nos mandaron crónicas muy hermosas. Entonces, lo que hemos aprendido, y esa es una de las apuestas de la revista Rascacielos, es que todos narremos, ¿no? Obviamente los que narramos bien, entremos en esa lógica y no haya un periodista estrella narrando algo, ¿no? Sino alguien, alguien que nunca escribió en su vida, pero escribió y le salió una cosa magnífica. Y de ahí nosotros pasamos esas historias al podcast, trabajando con otras personas. En ese caso, en la primera temporada, hemos trabajado con artistas, ¿no? Los hemos invitado para que lean, para que sean parte del podcast. Y también hemos invitado en la segunda temporada ya a la persona que ha escrito la crónica, ¿no? Entonces, las voces que le queremos dar nosotros son parte ya de la comunidad, ¿no? Y la comunidad es parte de la producción de estos podcasts.
Y eso es bien importante, involucrar a la gente en nuestras producciones, no solamente nosotros, ¿no? Y para mí eso es vital, sobre todo es la apuesta de Rascacielos, no solamente en podcast, sino también en las crónicas escritas y en los otros medios que podamos invitar a la gente para trabajar bajo este sistema colaborativo que es el que se está haciendo y que se hace mucho tiempo también en el periodismo. Wow. Nos quedas choqueados. Sí, muchas gracias, Claudia. Me quedo con varias ideas en la cabeza, rescatando lo que decías, en la perspectiva de que, al igual que Adriana, bueno, nosotros tenemos un podcast muy de nicho, ¿no? Entonces, es ese gran reto que teníamos al principio de cómo crecer, cómo mantener la comunidad. Pero me abres, digamos, la puerta por ejemplo, la primera idea que diste. Hay una gran comunidad de radio escuchas que son como, no sé, en términos de marketing, es un campo virgen, ¿no? Y es una gran Potenciales oportunidad para... escuchas. O exactamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Adriana, que ahorita me gustaría escuchar también su punto de vista desde el tipo de podcast que tienen, ese es un gran reto, ¿no? Nos estamos olvidando de generaciones pasadas, por un lado, eh, qué sé yo, por un sesgo que podamos tener, pero ahorita me pongo a pensar en eso. Es muy importante pensar en la radio, por un lado. Y por otro lado, esta última idea que tú dabas, ¿no? No repetir esa idea de que nosotros estamos a un lado como locutores, podcasteros, y al otro lado están pasivos los oyentes, ¿no? Sino retomar esta idea, creo que fue Martín Barbero, ¿no? Quien dijo que ya no hay esa diferencia pasiva y activa en la comunicación, sino que ahora estamos realmente democratizando. Y me gusta mucho esto que dices, que una comunidad activa es eso, ¿no? O sea, participa directamente en la producción del podcast. Entonces, le lanzo esta idea tal vez a Adriana para ver cómo puede ir armando esta comunidad que desean. Sí, a ver, un poco sobre la gente que escucha radio, es algo que yo lo he vivido así bien cerca, tal vez en un ejemplo más pequeño, pero bueno, yo les conté a mis abuelitos que está haciendo el podcast, ellos solo escuchan radio, ni siquiera les gusta mucho la tele, porque no es lo mismo para ellos, y la verdad que no lo han podido entender ni tampoco disfrutar, porque era mucha tecnología, o sea, era mucha tecnología para ellos. Entonces, tal vez está la brecha, ¿no? Hay muchas personas que escuchan radio, pero es muy sencillo, solo enciende la radio y puedes no cambiar el dial y se queda ahí y punto. En el caso del podcast, bueno, tienes que explicarles que tienen que tener Spotify y seguir, tú pones play y después puedes volver a escuchar el que tú quieras, lo descargas, es como que yo pienso que ahí está tal vez la brecha en nuestro país, las personas mayores, adultos mayores que no creo que sea muy sencillo, pero habría que ver la forma de también incluirlos, ¿no? Al podcast, porque hay mucho contenido que podría gustarles y es también un nicho que otras personas podrían aprovechar, como tú decías, Claudia, que ellos sean incluidos también. Y por otro lado, en el caso de la comunidad, yo pienso que incluso en un podcast de nicho se puede crear una comunidad, porque ahora gracias al Internet podemos llegar a personas que les gusta de todo. O sea, yo en pandemia he conocido podcasts de temas que yo pensaba que a mí no me gustaban y al final me terminaron encantando. Y eso es lo lindo del podcast, ¿no? Que aprendes cosas y te vuelves tú parte de una comunidad muy diferente a lo que tú pensabas. Y para crear una comunidad yo pienso que es justo lo que dice Claudia, de que las personas se involucren, se sientan parte y no sean también activos, ¿no? O sea, no solamente escuchar, sino poder participar y ese es nuestro gran reto. Y pienso que la herramienta más grande son las redes sociales. Nosotras estamos buscando estrategias todo el tiempo de que las personas puedan participar, no sé, sean sorteos, nos gustaría hacer también reuniones presenciales, aunque sea por Zoom, para poder discutir temas con las personas que han escuchado los episodios
o invitar incluso a las personas, a los entrevistados, para que puedan discutir las ideas directamente con los que escuchan el podcast. Entonces, creo que hay muchas formas de hacerlo, pero sí es complicado, en especial cuando es un podcast de nicho, ¿no? Porque a nosotras nos ha costado un poco conseguir al principio que la gente empiece a escucharlo también. Muchas gracias, Adriana, y dices algo muy rico y que nos va a llevar a la siguiente pregunta, la cual son estrategias para poder mantener a tu comunidad o a la comunidad que esté creciendo junto a ti. Evidentemente, Claudia mencionó hacerlos partícipes de ti, o sea, que participen y sean personas activas, ya sea narrando, ya sea colaborando con audio, ya sea he grabado este audio que me ha parecido genial, por favor úsalo en el siguiente episodio, y cómo se siente una persona importante cuando realmente lo mencionas en el capítulo, ¿no? Dices su nombre y, bueno, inmediatamente yo voy a decir, mira, a ver, escucha esto, yo he colaborado en esto, entonces vamos a jalando más gente y creando una comunidad más amplia. Pero me encantaría saber qué otras estrategias se les ocurre a cada uno de ustedes para poder crear o ya sea crecer la comunidad o mantenerla la comunidad. Vamos, Claudita. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que pensar, en realidad, no solamente como podcasters, sino como creadores de contenidos, es que la comunidad no es solamente likes, ¿no? O sea, no pensar en tener likes. Creo que eso tenemos que sacarnos de entrada de nuestra cabeza. Yo sé que va en contra de todo lo que puede ser manejo de redes sociales o que los community managers me pueden reñir o lo que sea, pero tenemos que dejar de pensar en la comunidad en ese sentido, ¿no? Por eso creo que involucrar a las personas en las producciones es importante. Creo que también es importante aliarse con gente que trabaja los sonidos. Si bien a veces un podcastero se puede volver multitask, ¿no? Creo que también contar con algún sonidista, con algún músico, con algún artista emergente que pueda hacer la música para tu podcast y demás, así se puede multiplicar, entre comillas, el algoritmo, digamos, ¿no? Porque estas personas van a decir, como tú decías, decir, he participado en este podcast, ¿no? El hecho de hacerlo para la gente es como salir en la tele, ¿no? Hace años tú salías en la tele y siempre mandabas saludos a tu papá, a tu mamá y a los que te estaban viendo, ¿no? ¿Ve? Entonces, son los 5 minutos de fama para la gente cuando participa en algo, ¿no? Y en este caso, en un podcast. Yo creo que esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, creo, y es la que yo tengo durante muchos años, tanto en radio como digamos, en la escoba escultural, es que se ofrezca contenido de calidad y diferente, único, que no sea la copia de otra cosa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en lo que viene a ser radio cultural, tener un archivo sólido, que no sea, como me decía algún catedrático que amábamos mucho en la Cato, en la universidad, estudian comunicación, que no sean sonchuluminarias, ¿no? O sea, que no sean ideas que digan, no sé, pues que digan, quiero hacer mi podcast y que sea la emoción del momento y saques tus capítulos y de ahí, chao, ¿no? Sino que uno tenga, que uno pueda estar permanentemente produciendo material único de calidad y que de aquí a 20 años realmente sean históricos. O sea, en el caso de, no sé, de producir podcast sobre emprendedores, pucha, tener la voz del mejor emprendedor millennial de Bolivia y que de aquí a 20 años eso sirva de registro y que cuando muramos esa voz esté ahí en la web o en no sé qué plataformas, eso es lo vital, ¿no? Eso es lo rico de repente, ahora no vamos a tener seguidores ahorita, pero si a 10 años esos audios están ahí, va a haber gente que los va a descubrir también. Y eso
el plus que nosotros tenemos que darle a esas voces, a esa producción, ¿no? Y otra, creo que también puede ser el hecho de, ya que estamos hablando de comunidades, de aliarnos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la revista Rascacielos tenemos una plataforma, tenemos nuestra página web recién inaugurada hace un mes más o menos, en el que existe la idea de que sea también una plataforma para otros podcasteros, ¿no? Para que puedan, o sea, nosotros ofrecemos ese espacio para que otros podcasters puedan poner ahí su material y que también nuestra página sea plataforma de otras plataformas, como hacían los blogueros, ¿no? Hace muchos años, que te aconsejaban. Y creo que eso es bien importante, que nos recomendemos entre nosotros, que, qué sé yo, de repente se pueden hacer, ahorita se me está ocurriendo, encuentro de podcasters de emprendimiento, digamos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Es más, se puede hacer toda una radio pensando, siempre uniendo al tema de la radio o al podcaster, digamos, de todos los podcasts de emprendimiento, todos los podcasts de ayuda psicológica, digamos, ¿no? Que está pegando bastante, todos los podcasts sobre música. Entonces ahí uno va a ver la variedad, pues, ¿no? Pero también se puede hacer, a mí me gusta mucho consumir de todo, ¿no? No me gusta estar en un nicho, o sea, yo puedo consumir uno, el otro, y también se puede hacer, ahorita me estoy imaginando, se puede hacer toda una radio con todos los podcasts de Bolivia. Tranquilamente tienes la programación hecha y servida. Esas alianzas son importantes, ¿no? De que la unión, como voy a hacer, la unión hace la fuerza, ¿no? Un boliviano, pero de varias voces, porque también no estoy de acuerdo con el consumo único, ¿no? O sea, yo soy geek y solo voy a consumir geek. No, hay que mostrar el mundo, hay que mostrar a la gente que le gusta hacer emprendimiento, que conozca a los geeks y que los geeks conozcan a los que escuchan vinilo y que los de vinilo conozcan a los que hacen crónica y los crónicas que conozcan a los, no sé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno, dentro de sus nichos, de sus mundos, digamos, tiene sus estrategias que puede enseñar al otro y el otro puede aprender del otro, ¿no? Entonces, creo que ahí puede estar también, no sé, una estrategia para que la gente pueda escuchar lo que se está haciendo y se están haciendo cosas muy interesantes. Claudia, tienes una pregunta directa en las redes. Live Anime Bo dice, ¿cómo puedo poner mi podcast en la página de Rascacielos? Llámenme, ya. Nos pueden escribir, bueno, de repente pueden escribir a Revista Rascacielos del Facebook, ¿no? O llamarme al 772-79522, repito, 772-79522. O también nos pueden escribir al correo revistarascacielos@gmail, ¿no? Pero bueno, esas son las vías. De repente por el Facebook es más fácil, porque ahí está, ¿no? Y también, bueno, voy a compartir la inquietud de Radio París La Paz, que es donde yo trabajo, que es muy probablemente que nos abramos a producciones culturales de podcasts, ¿no? La verdad es que la radio donde yo trabajo está abierta a las producciones. El correo es, me están corrigiendo aquí, rascacielosrevista@gmail.com. Ahí también pueden escribir. Y en Radio París La Paz, lo que les decía, también están abiertas a las producciones, están abiertos a producciones independientes de podcasts, mejor si están relacionados con temas culturales, musicales, ¿no? Gracias, muchas gracias, Claudia. Nos das muchísimos tips buenos para aprovechar.
Imagino que muchos ya se están anotando esto, ¿no? Y Adriana, ¿tienes algún tip o nueva estrategia que quisieras compartir tal vez? A ver, algunas ideas que pueden estar relacionadas a las de Claudia. Yo pienso que primero, como ella decía, y eso es súper fundamental, es la calidad del podcast. Dependiendo, si alguna vez has escuchado un podcast y tú escuchas que tiene ruido de fondo, o a veces aunque, no sé, esas cosas marcan la diferencia, ¿no? O sea, de que tú te das cuenta cuando una persona le ha puesto el detalle, ha pensado en el nombre, en el logo, ha pensado en la música, eso es súper lindo. A mí me encanta cuando un podcast es así, entonces pienso que eso llama mucho la atención. Otra es la constancia, no solo en el podcast, sino en las redes sociales, porque eso hace que el algoritmo también le recomiende a otras personas que están interesadas en tu contenido, el uso de hashtags, subir historias, usar todas las herramientas que da Instagram, Facebook, incluso TikTok, que es ahorita la red que más está jalando gente. Entonces esas herramientas pueden hacer que llegue a personas que les interesa tu contenido, que al final es nuestra meta, ¿no? Y otra cosa que es bien importante, eh, que pienso yo que puede hacer la diferencia, es que las personas nos conozcan como humanos, como que quieran saber nuestro lado más humano, como es en las redes los influencers. Es decir, que sepan cómo es tu vida, tu historia, no solo que cuentes cosas en tercera persona, sino en primera persona. Es decir, ¿por qué te interesan los emprendimientos? ¿Por qué te gustaría hacer un podcast de emprendimiento? Eso es lo que nosotras igual queremos transmitir, por qué hemos elegido ese tema, por qué nos apasiona y eso llama mucho la atención, que no solamente cuentes la historia, sino que en las redes y en el podcast tú hables sobre ti y las personas se sientan identificadas contigo, te quieran conocer y por eso también te siguen. Eso es lo que hacen realmente las personas que son famosas en las redes y ahorita eso es súper importante, ¿no? Exacto. Sí, no, y de hecho, como decíamos en el anterior sector, ¿no? Hay estrategias, hay un abanico de estrategias para un abanico de podcast, porque cada uno tiene también su objetivo, su público, su nicho, como decíamos al principio. Pero ahora quiero plantearles un reto, para que lo vayan pensando. La, quizá una ventaja del podcast y de nuestra era digital es que no nos podemos circunscribir solamente a Bolivia, al público boliviano, ¿no? Estamos abiertos al mundo automáticamente. Entonces, más que como pregunta, como reflexión final y reto para todos nosotros, ¿cómo alcanzamos una comunidad global? Y un poco recordaba esto por lo que decía precisamente Adriana, ¿no? En la pandemia nos hemos conectado al Internet para consumir Conectarnos. contenido. Y honestamente, les muestro mi ejemplo. Yo he descubierto un youtuber que se especializa en cubos Rubik y no saben la cantidad de videos y seguidores que tiene. Después he encontrado a un criador de hormigas y tiene tiene su comunidad de hormigueros, si quieres. Entonces, hay comunidad para todo, pero ¿cómo crecemos a nivel internacional? Ese es un reto grande. No sé si tienen alguna reflexión sobre este punto. ¿Cómo crecer a nivel global? Creo que hay un reto antes del nivel global y creo que es el nivel regional, ¿no? Creo que cruceños escuchan a paseños, paseños escuchan a podcasteros orureños, orureños a pandinos, pandinos a tarijeños, ya es un trabajo tremendo. A mí me ha tocado en mis programas culturales, he tenido mucha gente en Europa, escucha muchísimo. Y claro, yo decía, ¿qué europeos escuchan mis entrevistas? Y he descubierto que en realidad en muchos casos es gente estudiosa de la cultura boliviana, pero también hay muchos bolivianos que escuchan fuera, ¿no? O sea, tengo muchos seguidores en Estados Unidos y en España y en Japón también. Entonces uno dice, ¿cómo me han escuchado en Japón? ¿Cómo? O sea, mi audio ha llegado allá, ¿no?
pero te das cuenta por el tipo de programa que se ha escuchado ahí, te das cuenta que puede ser la comunidad boliviana, ¿no? Entonces, creo que ese público también necesita, tiene hambre, pues, de escuchar voz boliviana, ¿no? Más allá de escuchar las radios que están online, ¿no? Que son poquitas, no son todas las radios. Entonces, creo que ese es el primer reto, ¿no? De que bolivianos escuchen a bolivianos, pero en el mundo. Y ese es el maravilloso aporte de la tecnología. Ahora, en cuanto a lo regional, creo que también es importante en el sentido de que Bolivia hoy día, por ejemplo, se está estrenando la película Cholitas, ¿no? En, en el cine, que ha hecho furor en España, ¿no? Y no es una cosa global, es una cosa muy nuestra, pero que la ha roto a nivel internacional. Entonces creo que también esa puede ser una forma. Yo siempre he pensado de que, como decía Gabo, que es mejor describir tu aldea, ¿no? Y eso va a describir el mundo. Uno se descubre cuando ve otra cosa de otro país y se enamora de esas cosas, ¿no? Y creo que ese es el rol, el gran rol, digamos, nuestro de hablar de nuestras cosas, ¿no? Si se dan cuenta, lo que más pega a nivel, o sea, recientemente hay una señora que he visto que está hablando del API, ¿no ven? Que es canadiense, no sé si han visto ese video que se ha hecho súper famoso, es una mujer de Canadá, creo que es experta en pastelería y habla del pastel y del API, ¿no? Y dice, y hace todo, y da toda una opinión y hay millones de likes y millones de seguidores de ese video y están discutiendo en México que nuestro pastel no es pastel, eso es una empanada, ¿no? Pero para nosotros los orureños es pastel, ¿no? Entonces hay cosas así, de ese estilo. Creo que hablar de nuestra aldea nos va a ser atractivos e interesantes, porque si hablamos de cosas muy globales, tenemos un montón de competencia terrible, ¿no? Y hay realmente podcasteros de altísimo nivel, a nivel tecnológico, a nivel narrativo, la manera en que hablan, la manera en que te cuentan las cosas que ya son pues terribles, ¿no? Pero yo siempre apuesto por contar lo nuestro y eso va a ser único, no hay competencia. Y es muy probable que así uno pueda tener seguidores muy extraños, porque hay gente muy extraña, así como hay seguidores del Cubo Rubik, hay gente que sigue la cultura boliviana. Yo me he impactado hace muchos años en el programa que trabajo en Pica, me enteré de una comunidad mexicana que baila música boliviana, que baila caporales, tobas, morenada, baila todo. No tienen familiares bolivianos para nada, solo que han descubierto las entradas de Oruro y un profesor boliviano les empezó a enseñar y hay una comunidad gigante de folclore boliviano de este estilo en el DF y hacen sus entradas y, y ruegan y sueñan con venir, o sea, su sueño de vida es bailar en el Carnaval de Oruro y son mexicanísimos, no tienen nada, ningún contacto con lo boliviano. Entonces, es muy interesante este fenómeno, o sea, se han enamorado terriblemente bailan llameradas, y vos dices, ¿qué? ¿No? Y tienen su instituto, hacen calentamiento. Entonces, ahí tú dices, qué lindo que alguien de otro del otro lugar del mundo se enamore de lo nuestro. Y creo que ahí está también la clave. Qué lindo. Qué lindo, Claudia. Buenas experiencias. Y buen punto el que das, ¿no? A mí realmente me duele escuchar justo esto, ¿no? Del regionalismo de las peleas entre el Oriente y Occidente. Y conquistar eso, tienes mucha razón, es un gran reto. Y pienso que es un gran reto también desde el punto de vista emprendedor. Adriana, ¿cómo ves este panorama desde tu punto de vista? ¿Cómo ves al público boliviano, por ejemplo, o a la comunidad boliviana?
La verdad de que para llegar a escala mundial yo no tengo una respuesta. La verdad que yo no, ni siquiera en Bolivia todavía somos así. Hay un podcast que tiene 10.000 seguidores y pienso que ahí está justamente el reto, que nos escuchen primero en La Paz, pero y después ir creciendo. Y yo he empezado a seguir, tal vez desde mi experiencia, yo sigo podcasts de otros países que tienen temas que se pueden relacionar conmigo, pero que también, como dice Claudia, tienen cosas específicas de cada país. De todas maneras, yo pienso que hay espacio para todos, ¿no? O sea, alguna persona en algún lugar que no sea Bolivia va a interesarse en los temas que hablan en el podcast de Bolivia. Yo he tenido una experiencia similar siendo un podcast súper pequeño que todavía está creciendo, de al ver las estadísticas que hay personas que escuchan en Alemania, digamos, y digo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo ha llegado mi podcast hasta Alemania? Y ahí te das cuenta que está disponible para el que quiera buscarlo, ¿no? Y a veces en Spotify no te fijas por país, sino simplemente buscas un tema y te aparece un podcast de Colombia y lo escuchas y te gusta. Y pienso que esa es la maravilla de ahora, que puede que lleguemos a otras personas que no es que lo elijan por ser bolivianos, sino por la temática. Entonces pienso que es una oportunidad de crecer en el mundo también gracias a ese tipo de cosas. Y otra cosa, creo que también, hola, hola, perdón, hola. Sí, se escucha. Creo que también eh, el podcast, no solamente el podcast, sino también el streaming, las redes sociales, etcétera, nos está bañando de realidad del mundo, ¿no? Estamos viendo cosas que antes no veíamos en nuestra vida. Eh, por ejemplo, Diana Uribe, ¿no? No sé si la conocen, eh, que es podcaster, pero en realidad es una radialista colombiana muy famosa. Eh, Altamente recomendable. Es mi primera, digamos, yo cuando la conocí en un mercado de Colombia. Le dije a un amigo colombiano, ¿qué me puedo llevar de Colombia? Y mi amigo me dijo, Diana Uribe, te tienes que llevar Diana Uribe. Y fuimos a los piratas y compramos CDs piratas y me dieron así de CDs de esta mujer que había sido una radialista colombiana así, histórica, que emitía en RCN, RCN, que es la radio nacional de Colombia, y que había pasado todos sus audios a YouTube y también a CDs y se habían copiado todos los colombianos CDs piratas y de ahí pasó al podcast y de ahí del YouTube pasó, lo encuentran en Spotify, etcétera, etcétera. Pero claro, yo en mi vida había escuchado ese tipo de narradoras como ella, ¿no? Además, los colombianos son narradores totalmente exquisitos. Entonces te sube la vara, ¿no? Cuando escuchas otros podcasts de otros países, pues la vara es altísima y de eso también se trata, ¿no? De ver cómo estamos a nivel de contenidos, cómo narramos, cómo nos mostramos, cómo decimos las cosas, eh, ya a nivel internacional, ¿no? Eso te hace intenso, ¿no? Porque yo no conozco una Diana Uribe boliviana, por ejemplo. Creo que no existe, pero me encantaría que haya en algún momento, ¿no? Ella es filósofa y historiadora y es experta en rock. Eh, pero también siento que de repente, por ejemplo, un gran referente para muchos podcasteros, para Rascacielos, por ejemplo, es Radio Ambulante, que trabaja mucho con crónica y es un referente, ¿no? Entonces, trabajar con los referentes, relacionarte con los referentes también es importante. Y yo creo que en algún tiempo, de aquí un buen tiempo, y ya lo están haciendo, es trabajar en podcasts continentales, ¿no? O sea, eh, tener voces en varios lugares, ¿no? O sea, que de repente Radio Ambulante tenga sus 5 corresponsales en Bolivia, podcasteros,
que intente agarrar gente de todo lado, porque es en esos lugares donde van a encontrar las grandes colaboraciones, ¿no? De gente que conoce. Entonces, se me ocurre ahorita, de repente hay un podcast que no sabemos, que está en Chile y está buscando emprendedores, o diré podcast de emprendedores a nivel regional. Entonces, ese tipo de redes también puede ayudar bastante para las producciones regionales, en este caso latinoamericano, ¿no? Como hacen los youtubers. A mí me encantan, hay algunos youtubers, hay uno que me encanta que es el Alposano, que ha realizado capítulos en su canal YouTube con uno que es muy capo, que es un colombiano, que son youtubers sobre música. Entonces se han aliado ya. Ese, ¿no? O sea, capísimos. Los dos han empezado a hacer cosas juntos y una maravilla, ¿no? Entonces, eso hace que la gente también se conozca con otros productores, digamos, ¿no? De cualquier tipo de contenidos. Y hace que la producción también supere esto de las fronteras y del pasaje y cosa que antes era pues impensable producir o hacer algo si no era viajando, ¿no? Y costeándose el pasaje, terrible, era imposible, pero ahora no. Y eso es lo lindo de, de la tecnología, ¿no? Lo que mencionas, Claudia, me recuerda a algunos, bueno, la ciencia social, ¿no ve? A veces nos hemos asustado cuando hemos hablado se ha escuchado hablar de la globalización como algo que nos va a engullir a todos y nos va a uniformizar, ¿no? Sin embargo, inmediatamente has respondido la localización, la glocalización. El opuesto de lo global es lo local. Y en ese sentido, no, la gente desde lo local no está dispuesta a ser absorbida. O sea, hay diferentes maneras en las cuales vamos a reaccionar. No digo reacción en un sentido agresivo, ¿no? Sino en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y todo lo que han hablado ustedes va en esa línea, ¿no? Eso que dijiste, la aldea es lo local, es nuestra comunidad y cómo nos apropiamos de eso que viene de afuera, le damos nuestro toque, en este caso a lo boliviano, a lo uruguayo, a lo paseño, como quisiéramos verlo, culturalmente o socialmente, y luego se vuelve algo exquisito, ¿no? Es algo alucinantemente nuevo, innovador. Puede ser transgresor, obviamente, en función a dónde y cómo se relaciona con el contexto, pero está ahí. Y eso es lo alucinante, creo, ¿no? Esa plasticidad y dinamicidad que tiene lo cultural y lo social en sí mismo, y cómo se desenvuelve eso en medios de comunicación como los que estamos hablando ahora, mediados por la tecnología. Eso realmente quiebra las barreras del punto y raya que mencionaba Sabia 9 en una de sus canciones, ¿no? Para hablar de la rigidez de las fronteras. Creo que hoy en día, como lo han dicho ustedes, eso ya no es tan difícil, ¿no? Hay tanta movida en Bolivia del anime, como nuestro amigo que está acá, ¿no? Los jóvenes con el K-pop, con el J-pop, mi hija es parte de esa dinámica, es pues fuerte, es muy fuerte, y ahí hay una carga cultural sumamente grande, que mi hija ¿dónde quieres viajar? Quiero ir a Corea o a Japón, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian nuestras perspectivas de lo que queremos llegar? Yo aún quiero conocer Bolivia, por lo menos de punta a punta, ¿no? Antes de ir a otro lugar, pero estos enfoques se relacionan mucho con todo esto que estamos viviendo. Además, con la pandemia ha habido una aceleración vertiginosa del uso de la tecnología. O sea, querramos o no querramos, nos han comprimido creo que unos 8 a 10 años de aprendizaje tecnológico, nos lo han concentrado en una pastilla de un año, digamos así. Y nos lo hemos tenido que tragar aunque nos ha lastimado la garganta, ¿no? Sigue entrando con dolor, digamos, pero y ya estamos en esa lógica, bueno, no en esa lógica, en esa dinámica tan compleja, y es a lo que estamos respondiendo. Y creo que justamente la idea de estas reuniones del podcast, Bo, es conocernos y escucharnos, ¿no? El saber que hay esta diversidad tan amplia de enfoques
Y de hecho, Pablito está escribiendo en el chat del Facebook. Te hemos mandado un saludo grande, Pablo. Entonces, de El verdad, amado Pablo. el amado Pablo. Es interesante todo el boom que ha habido de los podcasts de emprendimiento, ¿no? En realidad de todo lado. Yo jamás me hubiera puesto a escuchar emprendimiento. He aterrizado en lo del emprendimiento y me ha encantado, ¿no? Al final, la frase que aprendí de ahí es, todos nos vendemos, ¿no? Pero no en un venderse en un sentido así crudamente económico, sino estamos queriendo, ahorita yo me estoy vendiendo, digamos, ¿no? Estoy queriendo compartir una perspectiva y si los llego a convencer, pues me han comprado, digamos. Esa es la lógica que he aprendido de los emprendedores. Pero de verdad, o sea, la idea con estos espacios es animar a la gente a que hagan lo que ellos quieran. Yo he aprendido WordPress con un podcast, ¿no? Eso me ha empezado a guiar cómo se maneja. O sea, realmente no hay fronteras. Y cerrando un poquito mi intervención, eh, creo que esto de ser, no sé, se habla mucho de originalidad, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es complejo encontrar algo totalmente original, pero sí va a tener un matiz propio, ¿no? De la persona o de su sociedad, y eso le va a dar esa característica, ese saborcito que puede gustar a muchos o a otros no, pero finalmente hace recomendable a una Diana Uribe, ¿no? A mí también mis amigos colombianos me han dicho Diana Uribe. Me han mandado recién unos podcasts de ella en su especial de los carnavales colombianos. Uf, alucinante, o sea, antropológicamente hablando, bien trabajadito, ¿no? Es realmente bueno tener esos referentes, esas varas. Claro que se vuelve tan grande y no podemos alcanzar ahí, pero ahí está, es un referente, hay que seguir trabajando. Realmente, Hay cosas, gracias. perdón, Sí, 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 dale, dale. y yo siempre pienso y digo, pucha, cómo he crecido o cómo he escuchado ciertas cosas. Yo siempre digo, mi primer podcaster favorito, aunque no haya hecho podcast, ha sido Eduardo Galeano. ¿No? Tenía una voz así bellísima para decir las cosas, para narrar, para... Es perfecto, solo que ha nacido en otras épocas, ¿no? Y hay gente, y claro, Galeano nos llegó. ¿Qué cosas no nos habrá llegado de Uruguay, por ejemplo? ¿No? ¿A qué argentinos no hemos escuchado todavía? ¿O a qué peruanos? Debe haber gente fantástica diciendo cosas, ¿no? Y ahí está el sentido de comunidad, ¿no? Para mí, ¿no? No solo, yo me considero comunidad de Galeano, nunca le puse like, o sea, esas cositas que se están manejando mucho en redes sociales, pero es parte de mi vida. Para mí, ser parte de la vida del otro y te convierte pues en comunidad, ¿no? O sea, porque le has cambiado la vida al otro o le has dado otra forma de cómo ver las cosas. Entonces, eh, si tienes, o sea, yo creo que es como los escritores, ¿no? Basta que uno te empiece a leer para ser, y creo que lo mismo puede pasar, ¿no? Con los podcasters o con cualquier persona que en este momento esté produciendo algo, ¿no? Si a uno le cambiaste la vida, perfecto. Si a mí, bueno, hace tiempo en mi blog puse una tarea de antropología y hasta ahora siguen compartiendo, o sea, y yo me río, digo, pues es una tarea, ¿no? Pero no, lo siguen haciendo y le están dando no sé quiénes serán, pero es el artículo más leído de mi blog, es una tarea para la U. Entonces, uno nunca sabe quién puede llegar a tus producciones y es fabuloso ayudar, poder contribuir, porque somos parte de no me acuerdo dónde leí, que el Internet es el lugar donde se manifiesta la inteligencia colectiva, ¿no? Es que de alguna manera nosotros estamos siendo parte de una gigantesca biblioteca de posibilidades para la gente, ya sea de aprendizaje,
ya sea para hacer sus propios emprendimientos, para conocer el mundo, para cultura general, etcétera, etcétera. Ujú. Casi como la enciclopedia galáctica de Isaac Asimov. Me Tal cual, recuerda eso es, a él, ¿no? Ah, tal cual. claro. Nosotros somos una palabra en el diccionario y hay que estar Qué lindo. conscientes de eso. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, lastimosamente el tiempo es oro para todos, entonces tenemos que ir cerrando. Nos encantaría seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando porque de eso es lo que más disfrutamos. Entonces, pero es importante también cerrar y concluir y me encantaría concluir con mis palabras, decir que somos un gran árbol y somos partes de una raíz, que todos estamos conectados de alguna forma y queremos ser parte de esta gran comunidad como es, ya sea Podcast Boy, ya sea comunidad de emprendedores, de periodistas, pero todos estamos conectados, queremos ayudarnos y tenemos que ayudarnos, ya sea como bolivianos o como simplemente vecinos peruanos, argentinos, ayudémonos, somos parte, somos humanos, vivimos lo mismo, sentimos y seamos parte de esto, una gran comunidad. Entonces, con eso nos vamos despidiendo. Por favor, Adriana, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Dinos, sí, ¿no? En tu podcast, ¿cómo te encontramos? Si es que tiene redes sociales tu podcast y dónde te escuchamos. Ya, a ver, yo estoy como Adriana Leitón, eh, pero lo que más importa es las redes del podcast. En Instagram, donde somos más activas, es Acción Semilla Podcast. Y igualmente estamos así en Spotify. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Me encantó charlar con ustedes. Fue súper lindo, aprendí muchas cosas y fue muy lindo conocerlos. Ojalá hagamos esto más seguido para seguir compartiendo ideas. Gracias, Adriana. Precisamente, esa es la idea, ¿no? Continuar nutriendo nuestra propia comunidad de Podcast Go y así nutrir otras comunidades, nuestras audiencias y llegar a esta unión que decía Josie. Realmente una linda manera de festejar este Día Internacional del Podcast con una charla de lujo. Estimada Claudia, igual, como encontramos en las redes a la Escoba Escultural, a la revista Rascacielos. Tal como lo mencionas, la revista Rascacielos tiene sus redes, tiene Facebook, tiene Instagram, el podcast lo podemos encontrar en Anchor y también en Spotify como Rascacielos Podcast. También están nuestros podcasts, están instalados los tenemos en la página web, revistarascacielos.com, todo junto, y donde también van a encontrar ahí las crónicas de más de 3 años de trabajo de colaboradores. La Escoba Escultural, tengo Facebook y Spotify, y también en Acast, como La Escoba Escultural, que es parte de Radio París La Paz, ¿no? Y bueno, como les dije, extiendo la invitación a todos los podcasters, a mis espacios, a mis niditos, digamos, de trabajo, que son Revista Rascacielos y también, obviamente, Radio París La Paz, donde pueden salir a nivel, solamente a nivel local en La Paz, pero ya les digo, la extensión de mirar hacia atrás y volver al formato, así como los músicos ven el vinilo, ¿no? No hay que dejar al abuelo formato de la radio. Las ondas hertzianas. Tal Muchas cual. gracias, Claudia. Y ya tienen ahí un catálogo enorme y si quieren conocer un catálogo mucho mayor de todos los podcasts producidos en Bolivia, también nos encuentran como Podcast Bo en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y obviamente nuestra página web podcastbo.com. Muchas gracias a todos y todas quienes han estado conectados con nosotros estas más de 2 horas. Y no se olviden que mañana continuamos con la 4ª sesión a la misma hora, a las 7 de la noche. Y muchas gracias nuevamente a las invitadas. Un placer conocerlas y por supuesto yo sé que esto se va a repetir.
Estimado Richard, nuestro cierre final. Adelante. Wow. Yo estoy muy, muy feliz, de verdad. En el Día Internacional del Podcast, hablar de la importancia de la comunidad es, creo, la clave, ¿no? Más que hablar de monetización, más que hablar de otras cosas que a veces es la preocupación de todos. Bueno, vivimos, ¿no? De eso. Pero en nuestro caso boliviano, aún el espíritu está en la comunidad y eso es clave y creo que por ahí iremos. Con esa idea nos despediremos, haremos fuerza para seguir manteniéndonos unidos, apoyándonos entre todos y todas, porque ese es el espíritu de esta comunidad, ese es el espíritu de toda la movida podcastera, creo que a nivel internacional. De verdad, Claudia, de verdad, Adriana, muchas gracias. Josie, Abraham, ha sido un lujo. También a José, a Alex, a Juanpa que han estado. Este día ha sido alucinante. Por favor, vean de nuevo este video, chequenlo bien. Están los links de todos los podcasts que han estado hoy, están ahí. Así que nos escucharemos y nos apoyaremos juntamente con Podcast Go. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y feliz día del podcaster. Felicidades.